Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos al alcance de los demás los conceptos jurídicos elementales. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cuánto vale su casa, cuánto vale su coche, cuánto vale una obra de arte, una herencia? Porque finalmente hay muchas formas de evaluar las cosas, pero solamente hay una que nos va a servir para traducirlo desde un punto de vista económico. Hoy nos va a acompañar un experto en la materia, el licenciado Hugo Murillo Cermeño. No se vaya, va a estar muy interesante. Volvemos en un minuto. En Derecho, con Carlos González Robles. Ya estamos de regreso en su programa En Derecho. El día de hoy nos acompaña el licenciado Hugo Murillo Cermeño, quien es corredor público número 23 de la Ciudad de México, es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y recientemente es fundador de una galería que además es un concepto padrísimo que trae, que es una galería de nombre Nahua, especializada en compra y venta de obras de arte, principalmente de artistas mexicanos. Hugo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Carlos, buenas tardes. Gusto en saludarte y a todo el público. A ver, Hugo, vamos a partir de lo que es lo elemental, que mucha gente no entiende muy bien. La gente cuando escucha hablar de un corredor público, pues a veces creen que es un señor que está trabajando en la bolsa o que corre casas o que hace una serie de situaciones así. ¿Cuál es la realidad de lo que es un corredor público? Porque digo, muchas veces tenemos necesidad de algún tipo de un servicio determinado en algunas partes de la República, que a mí me ha pasado cuando hemos llevado asuntos en otras partes, sobre todo en aspectos mercantiles, y necesitamos los servicios de alguien como tú, y no es tan fácil de encontrar. ¿Qué es lo que hace un corredor, Hugo, y cuáles son las diferencias que pueden llegar a tener con lo que normalmente la gente considera que es el único que lo hace, que son los notarios públicos? Tenemos varias funciones y sí, nos parecemos a los notarios en algunas de ellas. Por ejemplo, la fe pública, compartimos fe pública, nosotros estamos especializados en materia mercantil, los notarios manejan materia civil y mercantil. ¿Qué quiere decir? Con un notario puedes hacer un testamento, la escritura de tu casa. Con nosotros, como estamos especializados en materia mercantil, nos abocamos a atender las necesidades de las empresas y de los comerciantes, tanto personas físicas como personas morales. O sea, ¿qué quiere decir? Desde constituir una empresa, protocolizar actas de asamblea, asesorarlos, hacer notificaciones, fes de hechos, expedir copias certificadas de los documentos que requieran, todo eso enfocado a la materia comercial. Pero también hacemos avalúos, tenemos esa facultad, podemos evaluar cualquier bien, derecho o servicio, lo que sea. O sea, desde una marca, inmuebles, maquinaria y equipo, obras de arte, lo que se requiera para poder sustentar y acreditar el valor de un activo o de un bien que forma parte del patrimonio de las personas, tanto físicas como morales. Además, Okay. Perdón, Carlos. Adelante. Arbitraje, también tenemos facultades de mediación en materia de resolución alternativa de controversias y también, como se indica en nuestra denominación de corredor público, podemos correr bienes. O sea, el típico corretaje, no solamente de casas, como la mayoría de la gente lo conoce, sino también de otros bienes, como puede ser también las obras de arte o maquinaria, etc. Ahora, dime una cosa. La materia mercantil, pues todos sabemos que es una materia federal. La materia civil, que es la materia que ven los notarios públicos, es una materia local. También existe esta diferencia en cuanto a jurisdicción, es decir, tú eres un corredor público de la Ciudad de México, pero tú puedes ejercer en cualquier parte de la República o estás limitado solamente a la Ciudad de México. Es excelente pregunta. Nosotros estamos regulados por una ley federal, como bien señalas, la Ley Federal de Correduría Pública, pero para efectos de fe pública solamente podemos actuar en la entidad donde nos habilitaron como corredores públicos. Yo nada más puedo actuar en la Ciudad de México, pero en fe pública. Pero en evaluación sí puedo llevar a cabo evaluación en cualquier parte de la República. Hemos hecho avalúos incluso fuera de la República. De acuerdo. Ahora, dime una cosa, Hugo, que además es la parte más importante y más relevante de lo que vamos a ver en este programa. Hablas mucho de la evaluación. La evaluación pues, es evaluar cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, pues hay muchos tipos de valores. Todos hemos escuchado hablar de un valor en libros, un valor estimativo, un valor contable, una serie de valores. Y sin embargo,
Yo creo que las cosas se evalúan de diferente manera y con distintas técnicas. Me imagino que no es lo mismo evaluar un bien inmueble para mí, para una persona física que no soy comerciante, que lo que quiero es venderlo, que tú me digas, oye, pues tu casa vale 10 pesos, a un valor de una empresa que se encuentra en constante movimiento, porque las empresas también tienen pues, estos flujos de dinero que hacen que a veces valgan mucho, que hacen que a veces valga poco, depende de sus deudas, de una serie de cuestiones contables. ¿Cómo es que ustedes establecen estas diferencias? ¿Tienen una metodología previamente establecida? ¿Ustedes tienen una capacidad específica para poderlo hacer de una manera objetiva? Cuéntanos un poquito de esto. Sí hay reglas, Carlos. Por supuesto que hay reglas, no solamente en nuestra materia, sino en materia contable, que se han ido uniformando a lo largo de los años. Efectivamente, los valores son importantísimos para poder obtener una cifra que esté acorde con la realidad y que siga estas metodologías. ¿Qué sucede? Cuando se registra un valor, este valor puede registrarse de una manera histórica. ¿Qué quiere decir? Como los valores nominales que tú señalas o los valores en libros. Por ejemplo, si una empresa adquiere un activo y lo registra en libros, le va a poner el valor de la factura que en ese momento tiene. Pero esto es para efectos fiscales. Como los empresarios saben, una vez que se registra el activo conforme al valor de factura, se puede ir depreciando si es un activo tangible o se puede ir amortizando, que es un concepto análogo, si es un activo intangible. Pero los valores son estáticos, por lo tanto se va depreciando, se va amortizando conforme transcurre el tiempo, conforme lo señalan las reglas contables. Pero esos valores estáticos no forzosamente o no en todos los casos coincide con la realidad. ¿Por qué? Porque tú le asignas un valor a las acciones, tienen un valor nominal, por ejemplo, o el activo que adquiriste tiene un valor en libros conforme al valor factura, pero a la vuelta, al paso del tiempo, ese valor se puede modificar en función de los avatares de la demanda, de la oferta y de los precios en los que se intercambian esos bienes. Por lo tanto, para poder obtener un valor que esté más apegado con la realidad de la oferta y la demanda, se analiza con varias metodologías el mercado para obtener comparables y de esta manera poder llegar a concluir un valor de mercado, que es un valor comercial. Si quieres que ahonde en este tema, lo podemos tratar en el próximo segmento para que podamos platicar de qué consiste esta metodología, que es la principal, porque los valores en libros no son suficientes. De acuerdo, porque además hay una pregunta recurrente que es decir, oye, ¿por qué hay bienes que suben su valor con el precio, con el tiempo, perdón, y hay otros que bajan su valor? Vamos a hacer un corte y regresamos con esta interesante explicación de parte de Hugo Murillo Cermeño. No se vaya, volvemos en un minuto. En Derecho. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. En Derecho. Regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en este su programa En Derecho. Hoy nos acompaña el licenciado Hugo Murillo Cermeño, corredor público número 23 de la Ciudad de México. Hugo, nos habíamos quedado en el segmento anterior que nos estabas explicando de una manera por demás clara y muy interesante la forma en la cual se pueden hacer este tipo de evaluos. Me decías que también va a depender un poco de la dinámica de los mercados y todo, porque es algo que me preguntan mucho.
Oye, ¿por qué de repente en una evaluación algo a mi compadre le sale que subió de precio y a mí me sale que bajó de precio, o más bien de valor? ¿Cuál es una razón para poder hacer esta explicación? Hay bienes que se deprecian por el paso del tiempo. Por ejemplo, la maquinaria se deprecia por su antigüedad, por el uso que se le da, por el desgaste natural que tiene, y también tiene que ver con el mantenimiento, tanto correctivo como preventivo. O sea, si tú tienes una línea de producción integrada por diferentes máquinas, evidentemente estas máquinas tienen un desgaste y va a depender mucho el valor que arroje con el transcurso del tiempo en función del mantenimiento que hayan recibido. Se hace un comparativo. ¿Cuánto vale una máquina nueva? Y en función de eso se analiza el estado en el que se encuentra la máquina actual y se determina el valor que tiene. Obviamente, si está en buen estado, su valor va a ser más similar al valor que tiene una máquina nueva. Pero eso no quiere decir que no pierda valor. ¿Me explico? O sea, hay una pérdida de valor, normalmente, a menos que la máquina haya sido intervenida con mejoras, con actualizaciones, con upgrades, y entonces, en ese caso, el valor puede ser que suba. Pero hay que analizar cada bien en concreto para poder determinar si su valor subió o se demeritó. En un caso como el que estamos platicando, normalmente los valores se demeritan. Pero vamos a poner otro ejemplo. El valor nominal de las acciones es el que se establece cuando se constituye una empresa, pero es un valor referencial nada más. Ese valor nominal es estático, pero el valor de las acciones en realidad se está moviendo. Por lo que decías hace rato, puede ser que una empresa tenga pérdidas, puede ser que una empresa no genere los flujos ni las ventas para poder capitalizar esa inversión, y por lo tanto ese valor nominal incluso puede reducirse porque, bueno, o más bien el valor nominal queda estático, queda fijo, pero en el momento que se hace una evaluación de empresa con los números, al analizar el comportamiento de la empresa, podemos observar que no está generando flujos, y por lo tanto, si el valor nominal de cada acción es 100, pero vemos que acumula y arrastra pérdidas y tras pérdida durante muchos ejercicios, el valor que vamos a concluir de la empresa va a ser negativo, va a ser menor al valor nominal de esas acciones. A ver, eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque se puede dar el caso, vamos a hablar, por ejemplo, de una línea aérea, ¿no? En la cual sabemos que la mayoría de ellas, sus aviones, sus flotas son arrendadas, pero vamos a suponer que fueran propias. Pues los aviones siguen teniendo un valor, ¿no? Y un valor que es fácilmente determinable. Bueno, no sé qué tan fácil sea determinar el valor de un avión, porque finalmente me imagino que hay muchos elementos ahí involucrados. Pero ¿qué pasa con una empresa aeronáutica que quiebra, que ya no tiene rutas? Ya viste lo que acaba de pasar, que nos acaban de degradar a nivel internacional en materia de seguridad. Pues evidentemente, independientemente del valor intrínseco que pueden tener sus activos, la empresa hoy vale menos porque su capacidad a futuro de generar un flujo también es menor. ¿Cómo se casan esas dos? Por ejemplo, que alguien quisiera venir a comprar alguna empresa mexicana de aviación que ya estuviera en quiebra, ¿cómo lo casas? Porque hay alguna serie de intangibles, que también vamos a platicar de eso, que también son parte del valor. ¿Cómo casas eso? Pues en este caso que estás poniendo como ejemplo, si la empresa no tiene flujos, sus intangibles no tienen un valor que pueda soportar una conclusión positiva. En estos casos, y nos hemos topado en muchas ocasiones, desgraciadamente, con que nos tenemos que ir a los activos fijos, a los fierros, a los tabiques de la empresa, porque sus intangibles no tienen un valor. Estamos viendo que se generó un flujo durante un tiempo, una temporada, durante algunos años o muchos años, pero la perspectiva de crecimiento es cero o incluso es negativa, ¿no? Como está sucediendo en este sector en este momento, ¿no? Y no tienen una proyección, por lo tanto, que permita soportar una conclusión que genere un valor. Más bien el valor está decreciendo, y desgraciadamente en esos casos nos tenemos que enfocar ya no a los intangibles, sino a los tangibles. O sea, ¿qué hay para recuperar? Porque hay que descontar las deudas, los pasivos laborales, etcétera, etcétera. Y es cuando entran los procesos de concurso, que es darle prioridad a los acreedores que la tienen, a los acreedores preferentes. Pero para poderles dar prioridad es necesario considerar, evaluar cuáles son los activos de los que se puede obtener algo para poder cubrir esas deudas. Y entonces sí, nos vamos a
nos salimos del esquema financiero en estricto sentido y empezamos a evaluar los activos tangibles que tiene la empresa para poderlos hacer líquidos, o sea, esto es vender, obtener recursos para pagarle a los acreedores. Ahora, hay una parte que también es importante, que es, pues como quien dice, la buena fama de la empresa, ¿no? Supongamos que es una empresa que está saludable, que está generando, que sí tiene un flujo positivo y además tiene un goodwill o un intangible que vale. Por ejemplo, no es lo mismo que tú seas la Chilindrina S.A., aunque te dediques a comercializar comestibles y todo lo que comercializa un supermercado, a que te llames Walmart de México. Y tiene que haber también un sustento de por qué uno vale más y otro vale menos, siendo que las dos generan flujo, pero de alguna manera, pues una hace ganar más dinero que la otra. ¿Hay algún criterio objetivo para esta disposición, para este avalúo? Por supuesto. Las metodologías en materia financiera, hay muchas, y están soportadas precisamente en el volumen de ventas de las empresas, lo que genera de riqueza, ¿no? Porque es muy diferente el ejemplo que tú pones. O sea, si una empresa durante un determinado tiempo está generando un determinado flujo, su valor va a ser muy diferente al de una empresa que tiene un flujo mucho mayor, porque está demostrado numéricamente, se acredita, se soporta de forma sin dejar lugar a dudas que la empresa que tiene un valor mayor es porque tiene más ventas, por lo tanto más flujos, e incluso puede ser que tenga menos gastos, por ejemplo, que hayan reducido sus gastos operativos o administrativos. Por ejemplo, antes de ir a una pausa, explícanos en 30 segundos cómo puedes valorar, por ejemplo, una marca, la marca por sí sola. Sí, hay un método, por ejemplo, de descuento, de flujos de efectivo descontados a valor presente. ¿Qué quiere decir? Que estás proyectando los flujos, esto es, los ingresos que genera una empresa, los traes a valor presente y aplicas fórmulas que están muy estudiadas, muy analizadas, para que de esa manera puedas decir, esta marca, que forma parte del patrimonio de una empresa, está generando estos flujos. De acuerdo. Pero entonces me imagino que tiene que haber una correlación entre tu número o más bien, perdón, tus números o tus cifras de negocios con la marca que estás vendiendo. Vamos a ir a una pausa, Hugo. Ahorita regresamos en un segundo. No se vaya, estamos en su programa En Derecho. En Derecho. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. En Derecho. Regresamos. Ya estamos de regreso con este tema muy interesante que es justamente cómo evaluar lo que tenemos o lo que queremos comprar. Hugo Murillo, con quien además me une una gran amistad de hace muchos años, es una persona que además de dedicarse al derecho, pues le dio por dedicarse al arte, porque es una persona con mucha sensibilidad. Y bueno, se ha vuelto experto también en evaluar obras de arte. Como les decía al principio, tiene una galería de arte que de manera, para mi gusto, admirable, ha decidido impulsar de manera decidida a los artistas mexicanos, que necesitamos mucho impulso. Bueno, necesitamos, yo no soy artista. Hugo, las obras de arte es todo un tema, porque ahí evidentemente yo creo que pueden haber no solamente la cuestión de si es un artista conocido, si es desconocido, si está vivo, si está muerto, hasta estás. Yo creo que parte de una cosa mucho más básica, que es saber si un Picasso que tengo yo en mi casa es auténtico o no es auténtico. ¿Cómo pueden ustedes saberlo? ¿Son expertos también en ese tipo de situaciones
contratan a un experto para determinar la autenticidad. Hace un momento comentabas el caso de evaluación de aviones. Nosotros por facultades legales, o sea, por la ley nos otorga la facultad de poder evaluar cualquier cosa, pero sería irresponsable de nuestra parte, y para contestar tu pregunta, que hiciéramos la evaluación de cualquier cosa sin tener el apoyo de expertos. Existen expertos que le han dedicado su vida a evaluar aeronaves o a evaluar barcos o a evaluar joyas. Nada más hay que preguntarle a los peritos de Monte de Piedad. O sea, es impresionante el grado de especialización y de conocimientos que alcanzan para evaluar determinados bienes. Evidentemente también en obras de arte existe el mismo tema. Hay especialistas que se dedican a evaluar exclusivamente la obra de determinados artistas durante determinado periodo, por ejemplo. O sea, hay especialistas para cada artista importante. Por supuesto que no podemos evaluar todo, pero sin la ayuda de un experto, pero lo que estamos diseñando aquí es algo que este punto que tocas nos parece crucial, porque nosotros nos estamos enfocando a mercado primario. Esto es, ¿qué quiere decir? Mercado primario y mercado secundario. Mercado primario es lo que está generando el artista. Nuestros artistas, los artistas que integran este colectivo, estamos registrando su obra, le estamos dando seguimiento, estamos generando los catálogos, porque estamos previendo, estamos haciendo un trabajo preventivo para que cuando entremos a mercado secundario con las obras de estos artistas que ya nos está sucediendo, podamos tener la certeza absoluta de que esta obra es de este artista. Porque perdón que te interrumpe. ¿Podrías explicarnos cuál es esta diferencia entre un mercado primario y un mercado secundario? Claro, mercado primario es lo que genera el artista. Es cuando todavía esa obra no se ha comercializado por segunda ocasión. Es cuando el artista hace un cuadro, pinta un cuadro y lo vende. O sea, cuando se crea esa obra de arte, el mercado primario por eso es primario, porque es la primera venta. Ahora, a partir de que ya salió al mercado esa obra de arte y que ya se adquirió por una ocasión, después hay muchos casos que se empieza a vender otra vez, o sea, que continúan las ventas. A partir de la segunda venta, eso se conoce como mercado secundario. Por eso, de segunda venta. Nosotros nos enfocamos a mercado primario, pero también ya estamos manejando algunas obras en mercado secundario. Para contestar tu pregunta, cuando se requiere una venta de mercado secundario, nos allegamos de expertos en ese artista para que nos ayuden a determinar si la obra es auténtica o no. En nuestros artistas que actualmente tenemos en Agua, no tenemos ese problema porque estamos registrando toda su obra, catalogando toda su obra, y que también ya hemos tenido casos que nos preguntan, tengo una obra de este artista que quiero saber cuánto cuesta. Y entonces les decimos, perfecto, tenemos la manera de verificar con el artista, de constatar si es de él o no, emitimos el certificado y además establecemos el valor de esa obra de arte de manera completamente confiable. De acuerdo. Ahora, ¿y qué pasa con el mercado? Cuando ustedes ya son parte del mercado secundario, cuando ustedes ya adquieren una obra que ya anduvo por ahí, por todo el mercado durante mucho tiempo, ¿cómo lo pueden evaluar? También ahí me imagino que tienen que haber referentes. Claro, los referentes siempre son los comparables. Siempre, con cualquier bien. Miren, es muy importante que esto lo podamos aclarar porque luego suena muy etéreo, pero cualquier cosa que se evalúa con comparables. Se evalúa con, si tengo una casa, tengo que buscar casas que se estén vendiendo o que se hayan vendido en las zonas similares, hacer ajustes para poder determinar un valor de mercado, que es el que hablábamos al principio. Igual con las obras de arte. Necesitamos checar los catálogos, los libros de registro de subastas y ver los valores en los que se ha transmitido, vendido una determinada obra de arte. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las obras de arte que a lo mejor no son de referentes tan recientes, pero pues de alguna manera se convirtieron también en un producto del mercado? No sé si te enteraste que hace unos cuantos días se robaron en la colonia Roma, en Álvaro Obregón, unas estatuas de bronce que eran muy bonitas y pues se las vendieron como fierro viejo al señor de que compra fierro viejo. ¿Cómo estableces ahí un verdadero valor? Necesitas comparables, necesitas determinar quién es el artista y si se ha vendido alguna obra de ese mismo artista o si se vendió o si tenemos alguna referencia, porque si no tenemos una venta de ese artista, tenemos entonces que generar una especie de comparativo que es
siempre se requiere mucho análisis para poder soportar el valor, tal vez con un artista similar que sí tengamos información. ¿Me explico? O sea, necesitamos información. Al final esta labor, este sector se basa en la información. Entonces, no vale tanto el valor estimativo que yo le puedo dar a la acuarela que pintó mi hijo en el kinder, que para mí vale millones de dólares, y en el mercado no vale nada, porque con todo y todo, pues, es un producto que no tiene ninguna demanda. Entonces, estamos concluyendo que tiene mucho que ver la oferta y la demanda, y tal vez no tanto mis gustos artísticos personales. Por supuesto. O sea, hay un valor emotivo, un valor sentimental y un valor de mercado que está determinado por oferta y demanda, efectivamente. Ahora, ya para concluir, porque ya nos queda muy poquito tiempo, Hugo, ¿cómo ves el mercado del arte en México? Digo, yo sé que ahorita a lo mejor es un momento bastante atípico, saliendo de pandemia y todo esto. ¿Cómo ves el futuro del mercado del arte en México? Yo creo que bien, porque el arte se está entendiendo que no solamente implica un disfrute estético, sino también una inversión. Es muy importante que esto se vaya generalizando, y es lo que está sucediendo. Yo creo que hay un futuro prometedor. Además, nuestros artistas, es impresionante la creatividad que tienen. Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se nos ha terminado el tiempo. Te pido autorización para que algún día podamos visitarte en tu galería y que nos hables un poco más de las obras en específico. Y bueno, hay muchas cosas todavía que quedan pendientes por platicar. Es muy corto el tiempo y son muchos los temas. Te agradezco mucho, Hugo, por haber estado con nosotros el día de hoy. Al contrario, Carlos, un abrazo muy fuerte. Nos pueden visitar en Nahua con www.mx, es la galería virtual. Muchas gracias, y muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de En Derecho. Nos vemos la próxima semana con un tema muy novedoso. Muchas gracias y hasta la próxima.